Política. Soy Orlando Pérez y les acompaño en los próximos minutos de una reflexión de lo ocurrido en Ecuador. Porque lo que se sabía ocurrió. A pesar del aparato mediático, a pesar de los partidos de alquiler del gobierno, Guillermo Lasso Mendoza va a un juicio político, un acontecimiento inédito en la democracia ecuatoriana. ¿Hasta dónde podrá la Asamblea cumplir con la fiscalización radical que empezó el año pasado y solo se concretó ahora? Para eso queremos conversar con la presidenta de la comisión especial que sustentó el juicio político, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz. Qué gusto tenerla acá. ¿Cómo estás, Viviana? Un gusto, Orlando. Un abrazo. ¿Cómo se explica lo ocurrido con la Corte Constitucional después de un proceso prácticamente de 3 meses en el que se han sustanciado varias denuncias y que al final se quiso confundir a la opinión pública con problemas de legalismos y de jurisdicción aparentemente especial? La Corte Constitucional se ha pronunciado y nos ha dado la razón que procede este proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y ha determinado que el presidente tiene que responder por sus horrores, por su incompetencia y por sus actos de corrupción al pueblo ecuatoriano ante el Parlamento. Es así que ahora se va a dar inicio a esta etapa en la Comisión de Fiscalización después que el CAL aboque conocimiento de este dictamen de admisibilidad y después se ha trasladado el informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Pero les da la razón en solamente un aspecto, en el tema del peculado, porque los otros dos dicen que no se puede señalar abiertamente y además hace una especificación muy concreta, dice la singularidad del caso de peculado. ¿Cómo ustedes lo trataron a este tema? Bueno, discrepo en ese punto con el pronunciamiento de la Corte Constitucional porque existen pruebas que también se enviaron a la Fiscalía General del Estado para que sean investigadas en el ámbito de la materia penal, pero aún así, aún cuando la Corte Constitucional ha dado paso por el delito de peculado y ha indicado que existe la singularización del delito y que además la conducta del presidente de la República se adecúa también a los hechos fácticos que nosotros hemos señalado y a los elementos también que se incorporaron como prueba, más allá de que la Corte revisa los elementos de forma, también ha revisado varios elementos de fondo y ahora es bajo ese parámetro que se va a investigar en la Comisión de Fiscalización, se va a dar la sustanciación. Entonces ahí hay que hacer una aclaración porque en la audiencia de Telesur en América Latina quedará la duda. La Corte Constitucional les dice por esta razón le tienen que enjuiciar, pero ustedes podrían argumentar de los dos otros casos también en el proceso. No, la Corte Constitucional ha sido clara, ha manifestado que los elementos que se deben demostrar en la Comisión de Fiscalización es solo sobre el delito de peculado y que no podemos nosotros tomar como elementos probatorios los que estaban incorporados por el delito de concusión, ni siquiera también en una parte de la solicitud de juicio político que se la denominó como otros indicios y la pérdida de confianza al presidente de la República, porque ahí también se incorporaba para que la Corte pueda evaluar que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha perdido la confianza de sus mandantes, el caso León de Troya. Entonces nosotros, respetuosos de lo que la Corte ha emanado, vamos a sustentar todo este proceso de juicio con el delito de peculado y con las pruebas que se han incorporado. Ya, pero un peculado implicaría para cualquier ciudadano común y corriente es que el Estado, los administradores del Estado y en este caso el presidente de la República utilizó, malversó, además desfalcó al Estado. ¿Cómo se entiende este señalamiento particular que hace la Corte Constitucional? Lo has explicado muy bien y ahí hay que señalar por qué. Porque lo que sucedió en la empresa pública Flopet es muy cuestionable con la responsabilidad política del presidente de la República. ¿Y por qué? Recordemos que en Flopet se levantó por parte de la Contraloría General del Estado un examen especial que también tendría indicios de responsabilidad penal con la contratación de buques con la empresa Amazona Tankers y que también ahí se evidenciaba que existía un sobreprecio por cada alquiler de buque por $5 millones y que esto afecta al Estado más o menos en una cifra de $280 millones. Pero además existe ahí un elemento de prueba que nos hizo llegar a la comisión el vicealmirante Johnny Estupiñán. Él le denuncia con fecha 22 de marzo del 2022 al presidente de la República sobre la estructura de corrupción del señor Hernán Luque Lecaro, sobre la persecución que recibía por parte de este ciudadano al querer el vicealmirante dejar sin efecto unilateralmente este contrato con Amazona Tankers y que recibió por parte del presidente de la República. Ninguna respuesta, solo le contestaron a través del Servicio de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República
indicándole que estos actos y estos hechos que él denuncia los trate directamente con el denunciado, con el señor Hernán Luque Lecar. Pero además también existe, Orlando, y a la ciudadanía, existen las fichas que levantó el exsecretario nacional anticorrupción, que en el 2022 le hizo llegar a Guillermo Lasso alertándole de la corrupción en Flopet, en ENCO, en Petroecuador, en CENEL, en CELET, y el presidente nunca hizo nada, siempre tuvo conocimiento, pero incumplió su deber, que es precautelar el dinero de los ecuatorianos, los fondos públicos. El presidente... Es bueno que lo refresque, Viviana, porque efectivamente buena parte de los análisis y enfoques que se han hecho alrededor del tema no valoran esto como el elemento sustancial. Y frente a eso le quiero preguntar entonces a usted, en calidad de presidente de la comisión que siguió y sustanció, digamos, el tema, ¿cómo reflexiona alrededor del comunicado que sacó anoche la Presidencia de la República, que por un lado respeta la decisión y por otro lado dice que no valida la actuación de ustedes? El presidente de la República desconoce lo que dice la Constitución, desconoce la facultad fiscalizadora que tenemos los legisladores y quiere que se fiscalice a la carta, algo que está totalmente equivocado. El presidente es sujeto al control político y la Asamblea ha venido realizando una ardua fiscalización a las diferentes carteras de Estado, también al presidente de la República por su incompetencia, por su inutilidad, y por eso te puedo decir que este juicio político es un símbolo de millones y millones de ecuatorianos, es de un triunfo de las mayorías olvidadas, de la gente que ve con desesperanza y con desilusión que no encuentra oportunidades en este país y que tiene que emigrar al exterior, o de aquellas madres de familia que cuando acuden a los hospitales no encuentran medicinas. O que ahora los directores de los hospitales los asesinan. Así además es. Las familias que han perdido a sus seres queridos víctimas del sicariato, o los transportistas, los comerciantes que a diario sufren las extorsiones o las vacunas. El Ecuador se está desangrando y lo cierto es que tenemos un presidente que no le importa los problemas de la gente, sino que su interés primordial fue proteger a su cuñado, el señor Danilo Carrera, proteger la estructura criminal en las empresas públicas, y esto sucede precisamente cuando se une el poder político y el poder económico para beneficiar a las élites, sea de manera legal o ilegal. Pero ahora es un paso más que esperemos que se dé con todo este proceso, respetando el derecho a la defensa, respetando también el debido proceso al presidente de la República, y que él por primera vez acuda a la Asamblea Nacional a darle la cara al país. Pero Viviana, usted acaba de mencionar algo que es muy importante, eso constituye un símbolo histórico, es un castigo al presidente de la República, no solamente por el peculado, sino por la cantidad de cosas. Tuvimos el año más violento de la historia, el 2022, y lo que va de este trimestre, que se acaba prácticamente ya esta semana, es el trimestre más violento de la historia del Ecuador. Esto también constituye, por ejemplo, un llamado de atención a quienes están sosteniendo al presidente, por ejemplo, desde las Fuerzas Armadas, desde los mandos militares, desde esos grupos de presión mediático que ha tenido. ¿Cree que además para ellos también es el mensaje? Nadie en su sano juicio puede querer seguir sosteniendo al presidente de la República frente a toda la catástrofe por la que atraviesa el Ecuador. De enero a marzo, más de 1.100 muertes violentas. En lo que va del año, más de 88.000 ecuatorianos han atravesado la selva del Darién. Los índices de criminalidad, de inseguridad. Entonces, querer seguir sosteniendo a un presidente que ha demostrado que no puede conducir al país, que no ha podido garantizar pilares básicos como son la salud, la educación, el empleo, la seguridad, y de esta forma obtener un mínimo pacto con social con la población, ya no se puede. Entonces, un llamado de atención también a esta gente que a toda costa quiere seguir teniendo a Guillermo Lasso en Carondelet y no le importa los dolores y los problemas de la gente, y también a los legisladores, porque nosotros debemos encarnar e interpretar el sentimiento de más del 90% de ecuatorianos que están cansados de este gobierno, y más del 60% de ecuatorianos apoyan este proceso de juicio político. Pero Viviana, una cosa que es muy importante, todo esto que acaba de decir, evidentemente también ocurre en un contexto donde ustedes han sido señalados como golpistas. Varios influencers, líderes de opinión aparentemente han dicho que ustedes son golpistas, y uno no entiende cómo un juicio político, todo un proceso de fiscalización se convierte en un golpe de Estado. ¿Cómo responderles entonces ahora a estos sectores que posiblemente van a calificar a la Corte Constitucional también de golpistas, si es que les calza el mismo argumento? Bueno, también la están acusando de correísta. Yo creo que utilizar las instituciones jurídicas, y no es que creo, sino que así es, porque así lo dice la Constitución, no es golpismo, no es desestabilización. Nuestra facultad es fiscalizar, y eso es lo que estamos haciendo. Sería totalmente monstruoso que un acto de golpismo sea con la Constitución en la mano, y lo cierto es que Guillermo Lasso es un cadáver político que va a ser enterrado con la Constitución en la mano. Hagamos la pausa, enseguida volvemos con Viviana Veloz, porque efectivamente tendríamos que interpretar
Y además conocer qué viene a continuación, porque algunos señalan unos plazos, otros señalan otros, pero en la práctica, efectivamente, en la voz de la presidenta de la Comisión Especial que sustanció este caso, este juicio político, podremos conocerlo mejor. Vamos a la pausa.